Entonces, ustedes saben cómo estamos formados nosotros, ¿no es cierto? ¿Han llevado biología? ¿Hay biología en el programa? Antes puede llevar a nosotros biología 1 y biología 2. Entonces, los cromosomas en el ser humano. Entonces, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 pares, 23 portadores de la madre y aportados por la madre y 23 aportados por el padre. De esos 22 pares son cromosomas somáticos y los otros un par de cromosomas sexuales. Entonces, los cromosomas sexuales son el XX y el XY. Las mujeres tienen XX y el hombre tiene XY, ¿no es cierto? Entonces, quien determina el sexo de un bebé es el padre, porque aporta con el cromosoma Y, que es del hombre. ¿Ya? Entonces, el hombre puede aportar solo un cromosoma X, y la mujer con un cromosoma X sale hija mujer. La mujer siempre aporta un cromosoma X y el hombre aporta un cromosoma Y, sale hombre. Entonces siempre van a escuchar decir ustedes que el que determina el sexo es el hombre, ¿ya? El que pone el cromosoma Y. Entonces esos son los cromosomas normales ya. No sé en qué materia van a ver las alteraciones que hay, como la trisomía 21, por ejemplo, que es la enfermedad de Down. Hay un montón de alteraciones cromosómicas, ¿ya? Pero esto es lo normal. Esto, el estudio de los cromosomas se llama cariotipo, ¿ya? Entonces, esos son los cromosomas del ser humano. ¿Ya? Esos cromosomas determinan lo que es el genotipo y el fenotipo. ¿Qué es el genotipo? Es la composición genética de un individuo determinada por la secuencia de ADN. Etimología del griego genos, que significa nacimiento. El tipo es marca, son las marcas que tiene uno al nacer. Depende de la información hereditaria que fue dada a un individuo en sus progenitores. Herencia, transmitido hereditariamente de progenitores y sus descendientes. Contiene toda la información hereditaria del individuo, es lo que nosotros recibimos, los genes que recibimos en nuestra constitución genética. ¿Ya? Medición, prueba biológica y secuenciación genética. Ejemplo, secuencia de los genes recesivos y dominantes de los grupos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno es genéticamente. Y el fenotipo son las manifestaciones detectables del genotipo, rasgos observables como por ejemplo el color del cabello, tamaño de los huesos. Eso es lo que uno adquiere en su vida. Delgreos, Palmen, mostrar y grupos marcas, las marcas que se muestran. El genotipo, ¿ya? Depende del genotipo, del medio ambiente, de la nutrición. Uno puede ser moreno, puede ser gordito, puede ser calvo. No, eso lo va adquiriendo nosotros, es lo que uno ve, el fenotipo. Y el genotipo es lo que uno es internamente. ¿Ya? La herencia influye parcialmente. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Los rasgos que se observan, ¿no es cierto? A través de los sentidos, medición a través de los sentidos, como la visión, el tacto. Ejemplo, los grupos sanguíneos A, B, AB, o cero, que se expresan en los glóbulos rojos humanos. Esos son los genes. Los genes están situados en el núcleo de todas las células. Controlan la herencia de padre a hijo. Controlan la función cotidiana de todas las células del organismo. Determinan qué sustancias se sintetiza dentro de las células, estructurales, enzimas y productos químicos que participan. Hay unos 30.000 genes en cada célula. Cada gen corresponde a un ácido nucleico. Cada gen corresponde a un ácido desoxirribonucleico de ADN. El ADN controla la formación de otros ácidos nucleicos, como el ácido ribonucleico, el ADN.
El ADN se dispersa por toda la célula para controlar la formación de una proteína específica. El ARN es formador de proteínas, ¿ya? Unas son proteínas estructurales asociadas a hidratos de carbono y litio. Forman la estructura. Buenas noches. Otras son proteínas enzimas que realizan las reacciones químicas en las células. Hay un gran número de genes unidos por sus extremos, estructura estructural de la doble cadena de genes, ¿ya? La parte exterior de la cadena está formada por ácido fosfórico y el azúcar hexoximil. La molécula interna que conecta ambas cadenas de la hélice son las bases purina y pirimidina, que son las que determinan el código genético. Bloques básicos de construcción de ADN. Composición química. Está compuesto por ácido fosfórico, azúcar, hexoxilulosa y 4 bases nitrogenadas. Todo esto es lo que compone el gen, ¿ya? 4 bases que son 2 purinas, la adenina y la guanina, y 2 pirimidines que son la timina y la citosina. El ácido fosfórico y la hexoxilulosa forman las 2 hebras integrales que sirven de soporte para las moléculas de ADN. Entonces, estas son la base. Y ahí se adapta ya la base nitrogenada, que son adenina, guanina, timina y citosina. Moléculas de unidades que constituyen el contenimiento del ADN y del ARN. La primera etapa de la formación de ADN se combina una molécula de ácido fosfórico con una molécula de hexoxilulosa y una de las 4 bases nitrogenadas. Entonces, sobre esta base ya se adhieren las demás. Se forma un nucleótido ácido por cada base nitrogenada. Los nucleótidos formadores son los ácidos desoxiadenílico, ácido desoxiribílico, ácido desoxiribílico, ácido desoxiribílico. Esto no lo vamos a volver a ver nunca más, ¿no? Y depende de la especialidad que hagan también, ¿no? Ni los pediatras saben todo esto, no es necesario. Este es el ácido desoxadenílico, uno de los nucleótidos que componen el ADN. No lo vamos a volver a ver nunca más. Organización de los nucleótidos para formar ADN. La unión de un gran número de nucleótidos forman 2 hebras de ADN. Ya son como los fierros que hagan en las construcciones, ¿ya? Como si fueran 2 líneas de fierro. El esqueleto de cada hebra de ADN está formado por moléculas de ácido fosfórico y desoxirribosa. La base purina y pirimidina se unen a los lados de las moléculas de hexoxilulosa. Ahí se van formando como si fuera una escalera, ahí se van adhiriendo las bases de purina y pirimidina. Las hebras de ADN se mantienen unidas mediante enlaces de hélices de hidrógeno. Entonces, estos son la base de los cromosomas, ¿ya? Cada base purínica de adenina de una hebra se une con una base pirimidina de la otra, ¿ya? Cada base purínica de guanina de una hebra se une con una base pirimidina de citosina. Entonces, fíjense que en estas bases se unen la citosina con la guanina y la timidina con alanina, siempre, ¿ya? No van a ver ustedes una adenina con una guanidina, no van a ver una guanina, siempre. Miren, C con G, T con A, ¿ya? T con A, C con T, siempre, ya no varía nunca. Y aquí se produce, estos son los codones, es una secuencia de 3 nucleótidos consecutivos que modifican un aminoácido específico. Algunos codones indican
inicio o la terminación de la traducción genética. Esto se llama codones de inicio o finalización. Estos son los codones que son terminaciones de los cromosomas. Porción de una molécula de ADN en la que se muestran 3 codones que controlan la inserción de los 3 aminoácidos, prolina, serina y ácido glutamico, respectivamente, en la base de ARN en crecimiento. Código genético. El ARN controla la formación de proteínas mediante código genético. Cuando 2 hebras de ADN deciden que respuesta a las bases jurídicas y glicídicas. En base, esta base que se proyecta son las que forman el código genético. Consta del triplete sucesivo de bases. 3 bases sucesivas componen una palabra del código. Los tripletes sucesivos conforman la secuencia de aminoácidos de una molécula proteica que las células deben sintetizar. Proceso de transcripción. El ADN se encuentra en el núcleo. Siempre el ADN está en el núcleo. La mayor parte de las funciones de las células se realizan en el citoplasma. El ADN controla las funciones en el citoplasma mediante la intermediación de otro ácido nucleico, el ARN. Proceso de transcripción. El código de ADN del núcleo celular se transfiere al código de ARN en el citoplasma celular. La formación de ARN está controlada por DNA, por el RNA del núcleo. El ARN se difunde del núcleo a través de los poros del núcleo al citoplasmático. Ahí controla la síntesis proteica. Síntesis de ARN. Durante la síntesis de ARN, las 2 hebras de la molécula de ARN se separan temporalmente. Una de ellas se usa como plantilla para la síntesis de una molécula de ARN. Los tripletes de código de ARN provocan la formación de tripletes de código complementario, son los codones de ARN. Estos codones controlan la secuencia de aminoácidos en una proteína que se va a sintetizar. Bloque básico de ARN, composición química, ácido fosfórico, azúcar ribosa y las 4 bases, 2 purinas que son adenina guanina, 2 pirimidina que son el ácido glícico. Todo esto es lo que compone el gen. El ácido fosfórico y la ribosa sirven de soporte para las moléculas del ARN. La base nitrogenada se apoya entre las 2 hebras y se conecta entre sí. Las que son estas, ¿no? Adenina, citosina y uracilo guanidina. Formación de los nucleótidos de ARN. Los bloques básicos de ADN forman los nucleótidos de ARN exactamente igual que la formación de ADN. Se combina una molécula de ácido fosfórico y una molécula de ribosa y una de las 4 bases nitrogenadas. Ya saben cuáles son las 4 bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, guanina, uracilo y citosina. Se forma un nucleótido ácido con cada base nitrogenada. Se activa por enzima polimerasa de ARN. Se añade 2 radicales fosfato a cada nucleótido para formar trifosfato. Los fosfatos se combinan con los nucleótidos mediante enlace de fosfato de alta energía. Cada uno de los nucleótidos puede disponer de grandes cantidades de energía ATP que se usa para añadir cada nuevo nucleótido al interno de la cadena de ARN. El montaje de la cadena de ARN se realiza bajo la influencia de una enzima proteica, la polimerasa de ARN. Tiene estructura completamente complementaria, apropiada para reconocer el nucleótido conector de la cadena de ARN, el que se usa para iniciar la formación de ARN. Después de unirse, el promotor provoca el desarrollamiento de 2 vueltas de la hélice ADN y la reparación de la porción de herramienta de las 2 hebras. Se desplazan a lo largo de la hebra de ADN desarrollados y separados por 2 hebras, añadiendo en cada paso un
y ARN activados en el extremo de la cadena. Forma un enlace en H. Claro. Repite, pues. Las nuevas van a salir. Te equivocaste. Rompe la flora de traje de fosfato, separándose de los nucleótidos de ARN y de la energía en ácidos fosfatos. El nuevo de ADN se encuentra con una secuencia nueva de nucleótidos de ADN en secuencia también de la cadena. Su polimerasa y la cadena de ADN recién formada se separan de la cadena de ADN. A medida que se forma la cadena de ADN, se rompen los enlaces técnicos de hidrógeno, se unen a la cadena de ADN y se liberan el plasma. Códigos de la cadena de ADN se transmiten de forma complementaria a la cadena de ADN. La base de nucleótidos ribosa siempre se combina con la base de ribosa. Entonces la base de ADN, guanidina, citosina, guanidina, adenina, uracilo, timidina con adenina. Tipos de ARN, cada uno tiene papel independiente y totalmente distinto de la formación de proteína. ARN mensajero, hay ARN de transferencia y el ARN ribosómico. El ARN mensajero transporta el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se forma. La función del ARN formar proteína, ¿no? El ARN de transferencia transporta los aminoácidos activados a los ribosomas para usarlos en el montaje de la molécula proteica. El ARN ribosómico, como 75 proteínas distintas forman ribosomas. Las estructuras físicas y químicas en las que se monta realmente la proteína. Los microARN son fragmentos cortos de ARN monocatenarios de 21 a 23 nucleótidos que regulan la expresión genética. Los codones son los ARN mensajeros. La molécula de ARN con cadena larga y sencillas se encuentra en suspensión en el citoplasma y compuesta por cientos a miles de nucleótidos de ARN en cadenas variadas. Contienen codones exactamente complementarios a los tripletes del código de ADN. Codones de ADN para los distintos aminoácidos. Los aminoácidos están representados por más de un codón. Un codón representa la señal de iniciar la fabricación de las moléculas proteicas. Se denominan iniciadores, codones o iniciadores de la cadena. 3 codones representan la señal de detener la fabricación de proteínas, se denominan codones o terminadores de cadena. ARN de transferencia, los anticodones, transfieren las moléculas de aminoácidos a las moléculas proteicas. Cada tipo de ARN de transferencia se combina con uno de los 20 aminoácidos que se van a incorporar a las proteínas. Actualmente, como vehículo para transportar su tipo específico de aminoácidos a los ribosomas. En los ribosomas, cada tipo específico de ARN de transferencia reconoce un codón, en particular el ARN mensajero. Libera el aminoácido apropiado en lugar de apropiados de la cadena de la molécula proteica. Funciones del ARN de transferencia es unir un aminoácido específico a una cadena de proteína en formación. Cada tipo de ARN de transferencia es específico de un codón, en particular del ARN mensajero. El código específico de ARN de transferencia que le permite reconocer un codón específico es un triplete de base de nucleótidos que se denomina anticodón.
¿Está viendo o no está viendo? Sí. ¿O está viendo mi espalda? El ADN ribosómico constituye el 60% del ribosoma. El ribosoma es la estructura física del citoplasma en la que se sintetiza la proteína. El ARN ribosómico actúa asociado a otro tipo de ARN. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos hasta el ribosoma para incorporarlo en las moléculas proteicas en desarrollo. El ARN mensajero proporciona la información necesaria para la secuencia de aminoácidos en el orden adecuado para cada tipo específico de proteínas. Los ribosomas actúan como una planta de fabricación de las moléculas proteicas. Esa es la función del ARN, ¿no? Formación de ribosomas en el nucleolo. El nucleolo es una estructura especializada adyacente a los cromosomas. El ARN ribosómico formado se almacena en los nucleolos. En las células que se fabrican grandes cantidades de la proteína del nucleolo es una estructura de gran tamaño. El ARN ribosómico se procesa en el nucleolo. Se une a la proteína ribosómica para formar las subunidades primordiales de los ribosomas. Las subunidades se liberan y se transforman a través de los poros grandes de la membrana nuclear hasta el citoplasma. Se reúnen para formar los ribosomas maduros y funcionales. Las proteínas se forman en el citoplasma. El nucleolo no contiene ribosomas maduros. Formación de proteínas en los ribosomas. Proceso de traducción. Cuando una molécula de ARN entra en contacto con el ribosoma, se desplaza por el mismo y se forma una molécula proteica. El ribosoma lee los codones del ARN mensajero. En primer lugar, el codón iniciador de la cadena. Después se marca el clic de una molécula proteica cuando el codón de parada atraviesa el ribosoma y la molécula proteica y se libera hacia el citoplasma. Poliribosomas, agrupaciones entre 3 y 10 ribosomas unidos a una unidad molecular de ARN mensajero. Muchos ribosomas unidos al estructura endoplásmico. Los extremos iniciales de muchas moléculas proteicas en formación tienen secuencias de aminoácidos que se unen a los receptores específicos del retículo endoplásmico, penetrando hasta la matriz del retículo. Pasos químicos de la síntesis. Cada uno tiene un papel independiente totalmente distinto en la formación de proteínas. Cada aminoácido se activa en un proceso químico en que el ATP se combina con el aminoácido para formar un complejo de monofosfato de adenosina en el aminoácido. Se libera dos enlaces de fosfato de la energía. Los aminoácidos activados se combinan con su ARN de transferencia específico para formar el complejo aminoácido ARN. Al mismo tiempo se libera monofosfato de la adenosina. El ARN de transferencia que transporta el complejo del aminoácido entra en contacto con la molécula de ARN mensajero en el ribosoma, donde el codón de ARN de transferencia se une temporalmente a su codón de ARN mensajero, cuando se alinea el aminoácido en la secuencia apropiada para formar una molécula proteica. Bajo la influencia de la enzima peptídica transferasa se forman los enlaces peptídicos y los aminoácidos sucesivos que se añaden a la molécula proteica. Control de la función genética y actividad biológica de la célula. Los genes controlan las funciones físicas y las funciones químicas de la célula. También controlan el grado de actividad de los genes en el cultivo. Cada célula utiliza mecanismos internos de retroalimentación que mantienen el orden de la actividad celular. Cada gen hay por cada gen hay por lo menos un mecanismo de retroalimentación. El mecanismo de control de las actividades químicas de la célula. Regulación genética y regulación enzimática. La regulación genética. El cooperón de una
molécula y su control de síntesis bioquímica. La síntesis de un producto bioquímico en la célula necesita una serie de reacciones. Cada una está catalizada por una enzima proteína especial. Su formación está controlada por una secuencia de genes situada en la misma cadena de ADN como son. A esta zona de la cadena se le conoce como operón. Los genes responsables de la formación de enzimas se denominan genes estructurales. El control de la cadena de ADN es un grupo de nucleótidos que tiene afinidad específica para la polimerasa de ADN. La polimerasa debe unirse con el motor antes de desplazarse por una cadena de ADN para sintetizar ADN. El productor es un elemento esencial para la activación del operón. Control del operón por una proteína represora, el operador represor. En la zona media del promotor se encuentra una banda de nucleótidos. Esta zona se conoce como operador represor. Allí se puede unir una proteína reguladora que impide la unión de la polimerasa de ADN al promotor. Esta proteína represora es la proteína represora que bloquea la transcripción de los genes de este operón. Control del operón por una proteína activadora. Operador activador, acá es operador represor. Si el operador activador se encuentra adyacente al promotor, cuando una proteína reguladora se une, permite atraer la polimerasa de ADN del promotor. Activar el operón, la proteína reguladora se conoce como proteína activadora. Control mediante retroalimentación negativa del operón. La cantidad crítica de un producto sintetizado en las células puede inducir su fisión por retroalimentación negativa del operón responsable de su síntesis. Mediante la unión de una proteína represora, el operador represor, para unir con el enlace y el operador activador. Cada vez que el producto sintetizado es suficiente, se inhibe el operador activador. Queda durmiente cuando la concentración del producto sintetizado disminuye, el operador vuelve a activarse. Otro mecanismo de control de la transcripción del operón, control mediante un gen regulador situado en cualquier parte del complejo genético del núcleo. La misma proteína reguladora controla al mismo tiempo muchos operones diferentes. El proceso puede actuar como activador de un operón o como represor de otro. Algunos operones están controlados lejos del punto de inicio de la transcripción de la cadena de ADN. La función de la histola en los cromosomas ayuda a la transcripción parcial de ADN. En cada célula hay unos 30.000 genes diferentes. Hay un gran número de formas de control sobre la concentración de aminoácidos y productos del metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Regulación enzimática. Algunas actividades celulares están controladas por inhibidores o activadores intracelulares que actúan directamente sobre enzimas celulares específicas. Inhibición enzimática. Algunas sustancias químicas formadas en la célula ejercen una retroalimentación negativa, inhibiendo los sistemas enzimáticos específicos de la forma. El producto sintetizado actúa sobre la primera enzima de una secuencia. Una enzima normalmente inactiva se activa cuando es necesario. Por ejemplo, cuando se agota el ATP, el AMP formado activa una enzima fosforilasa que excite el glucógeno liberando moléculas de glucosa que se metabolizan y cuya energía se utiliza para el ATP. Control de la reproducción celular. El control celular es otro papel que tiene el sistema genético de ADN. Los genes y sus mecanismos reguladores determinan las características del crecimiento celular. Determina si la célula se divide para formar nuevas células. El sistema cuánto debe activarse, ¿no? El sistema genético controla cada etapa del desarrollo del ser humano, desde el óvulo unicelular utilizado hasta un organismo funcional. El sistema genético del ADN
es el eje central de la vida. Ciclo vital de la célula, periodo que transcurre desde el inicio de la reproducción celular hasta el inicio de la siguiente reproducción celular. En los mamíferos las células se reproducen rápidamente entre 10 y 30 horas. Termina una serie de sucesos físicos diferenciados que se denomina mitosis. La mitosis tiene como finalidad lograr la división de las células en dos células hijas nuevas. Dura solo unos 30 minutos. 90% del ciclo vital está representado por el intervalo entre la mitosis o la interfase. La replicación de ADN comienza la reproducción celular. La reproducción comienza en el núcleo. El primer paso consiste en la replicación de todo el ADN de los cromosomas. El ADN se duplica entre 5 y 10 horas antes de la mitosis. Se producen dos réplicas exactas de ADN. La réplica se convierte en ADN de las dos células vivas formadas por la mitosis. Después de la replicación hay un periodo de entre 1 y 2 horas antes de que se inicie la mitosis. La mitosis es la división celular, ¿no? ¿Ha visto el caso del embarazo, por ejemplo? Son dos células, ¿no es cierto? Óvulo y espermatozoide. Esas dos se unen, esas dos células, de ahí forman 4, 8, 16, 32 y así infinitamente hasta los millones de células que tienen un bebé a nacer, ¿no es cierto? Se replican dos cadenas de ADN cada una de cada cromosoma. Las dos cadenas completas de cadenas de ADN se replican de extremo a extremo. Las enzimas que participan en la réplica de ADN forman el complejo polimerasa de ADN junto con el ADN ligasa. Provocan la unión de nucleótidos entre sí usando enlaces fosfáticos. La formación de cada nueva cadena de ADN se produce simultáneamente en cientos de segmentos a lo largo de dos cadenas de hélice hasta que se replica toda la cadena. Cada cadena recibe formas recién formadas se mantiene unida mediante un enlace débil de hidrógeno a la cadena original de ADN que se usa como plantilla. La enzima desarrolla las dos hélices recién formadas. Cromosoma y su replicación. La hélice de ADN del núcleo se desarrolla en cromosomas. Para decir cromosomas dispuestos en 22 pares. Los genes de los dos cromosomas de cada par son idénticos. Entre los pares también puede haber cromosomas diferentes. En el cromosoma hay una gran cantidad de proteínas con carga positiva, las histonas. Se organizan en pequeños núcleos alrededor de los que se desarrollan pequeños segmentos de cada hélice de ADN. Varias proteínas no histonas funcionan como proteínas estructurales, como activadores, inhibidores y enzimas. Se producen minutos después de la réplica de las hélices de ADN. Las hélices nuevas reponen las moléculas proteicas en la medida que van necesitando. Los dos cromosomas formados se encuentran unidos entre sí como centrómeros. Los cromosomas aún unidos se conocen como cromátidas. Conclusión. ¿Ya? Así que dice aquí. Funciones. El ADN tiene función de proveer información genética, de duplicarse para transmitir información genética, como metabolismo celular, transmitir código de proteínas, tiene capacidad de mutación. El ADN transmite información codificada del ADN, transporta aminoácidos para síntesis de proteína, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer ARN mensajero y cataliza la síntesis de proteína. La mitosis es el proceso real por el cual la célula se divide en dos células nuevas. Una vez que cada cromosoma se ha dividido, forma dos cromátides. La mitosis se produce automáticamente en 1 a 2 horas. Uno de los primeros
pasos de la mitosis se realizan finalmente en fase en torno a los centriolos. Dos pares de centriolos se mantienen unidos cerca del polo. Cada centriolo es un pequeño organismo cilíndrico 0,4 micros de largo y 0,15 de ancho, formado por 9 estructuras tubulares dispuestas paralelamente en forma de cilindros. Poco antes de la mitosis, el centriolo comienza a separarse debido a la polimerización de las proteínas de los microtúbulos. Otro microtúbulo forma de máster. El complejo de microtúbulos que se entiende en el nuevo par de centriolo que es uso. Todo el conjunto se denomina aparato mitótico. Entonces, la división celular tiene varias fases, ¿no es cierto? La profase es la primera etapa de la mitosis, mientras se forma el haz, los cromosomas del núcleo se condensan en cromosomas bien definidos. Entonces, ahí comienzan, se unen las células y de ahí comienzan a dividirse. Se va un centriolo a un extremo y el otro al otro, y comienza a dividirse las células. La prometafase, las puntas de los microtúbulos del crecimiento se fragmentan en la cubierta nuclear. Los microtúbulos del máster se unen a la cromátides y los centrómeros. Los túbulos tiran de una cromátide de cada par, alejando cada una hacia el polo correspondiente. La metafase, dos másteres se separan para formar el uso mitótico. Los microtúbulos insertados en las cromátides tiran fuertemente de ellas hasta el centro de la célula, alineándolas para formar un plano ecuatorial del uso mitótico. La anafase, los dos cromátides de cada cromosoma son separados del centrómero. Se separan los 46 pares de cromátides y se forman tubo independiente con 26 cromosomas hijos. Cada juego de cromosoma es enfocado hacia cada uno de los másteres de la mitosis. Los dos polos respectivos de la división se van separando entre sí. La telofase, los dos juegos de cromosomas hijos se separan completamente. El aparato mitótico se disuelve. Se desarrolla una nueva membrana nuclear que rodea cada uno de los cromosomas. La membrana se forma a partir del retículo de plasma para recibir el citoplasma. La célula se divide en dos. Se va dividiendo después de que ya se han completado su genoma, ¿no? Controla el crecimiento de la reproducción celular. Algunas células crecen y se reproducen continuamente, como la sangre, la médula ósea, piel, epitelio intestinal. Otras no pueden reproducirse en años, como los miocitos del músculo liso. Algunos no se producen durante toda la vida, como las neuronas, miocitos del músculo estriado. Mediante factores de crecimiento, forma de control del crecimiento celular, mediante factores de crecimiento que proceden de la otra parte del organismo. Las células crecen cuando se encuentran en el cultivo celular. La célula deja de crecer mediante alimentación negativa a partir de sus propias expresiones en cultivo. Regulación del tamaño de la célula. El tamaño de la célula está determinado por la cantidad de ADN funcionante del núcleo. Que el ADN no se replica, la célula crece hasta el tamaño determinado y se mantiene. Hay un proceso en la célula que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. El número de células del organismo está regulado por el control de la velocidad de división celular, control de velocidad de la muerte celular. Cuando las células ya no se necesitan, pues se convierte en una amenaza, sufre una muerte celular programada suicida. Apoptosis el proceso implica una cascada de protolítica específica en la que las células desmontan su citoesqueleto y alteran su superficie. Son digeridas por los macrófagos. Es una
celular. La muerte celular es consecuencia de una lesión aguda, se hincha y estalla como consecuencia de la pérdida de integridad de la membrana celular. Pierden su contenido haciendo que la inflamación y la lesión se extienda a las células vecinas. El cáncer se debe a la mutación o a algunas otras actividades anormales de los genes celulares que controlan el crecimiento y la mitosis celular. Los genes anormales se denominan oncogenes. En zona de la célula, en todas las células hay anti-oncogenes que suprimen la activación de los oncogenes específicos. Solo una fracción diminuta de las células que mutan producirá cáncer. Factores determinantes de mutaciones. Los rayos X ya pueden producir muchas mutaciones. Algunas sustancias químicas cancerígenas, el cigarro, por ejemplo. Irritante físico, abrasión sostenida del epitelio digestivo, tendencia hereditaria, algunos virus como el papillomavirus humano. Característica evasiva de las células cancerosas. Las células cancerosas no responden a los límites habituales de crecimiento celular, son bastante menos agresivas entre sí que las células normales. Algunos cánceres producen factores angiogénicos que provocan crecimiento de vasos sanguíneos. Los tumores tienen esa propiedad de producir vasos sanguíneos, porque ellos crecen cuando se nutren. Entonces producen mayor vaso sanguíneo, mejora su irrigación y crecen más rápido.